ejecutivo comercial de ICC Ingeniería. Antes de continuar, me gustaría saber si me están escuchando. ¿Me confirman, por favor, mediante el chat? Bien, me confirman que sí. Bienvenidos a todos a esta primera clase del Diplomado de Análisis y Diseño de Estructuras Metálicas, a cargo del ingeniero Fabián Camilo Falla. Quiero informarles que nos quedan pocos cupos y nos gustaría poder contar con su participación y nos pueden contactar a través de las líneas que aparecen en pantalla. También quiero informarles que contamos con una muy buena oferta en el mes de octubre, 2 paquetes de CIPE. El primero, paquetes de estructuras básico, y el segundo, el paquete de presupuestos BIM. También nos pueden contactar mediante las líneas que aparecen en pantalla para poder adquirir este muy buen precio. Sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Fabián Camilo Falla, quien es el docente, experto en el área estructural. Que tengan todos muy buena noche. Buenas noches para todos. Ya voy a compartir pantalla. El chat. Esta es la primera clase de lo que es estructuras metálicas con el programa CIPE 3D. Siempre antes de iniciar con, digamos, con el programa, siempre doy una parte teórica y pues esta, al ser la primera clase, vamos a iniciar lo que son los aspectos generales de todo lo que tiene que ver con normativa en acero. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Y listo, ¿están visualizando mi pantalla? Bueno, vamos a ver entonces en esta primera clase de introducción a lo que son los aspectos generales del acero estructural, que es lo que vamos a empezar a manejar en CIPE 3D. Entonces, como primer aspecto, en temas de normativas aplicables, debemos tener en cuenta cuáles son las que corresponden a las normativas del diseño de acero. En este caso, nuestra guía, tanto de normativa NSR 10 como la del programa, tiene lo que es la AISC. Esta pues es la normativa aplicada para lo que es el diseño de acero. Y el AISC pues, es el Instituto Americano de la Construcción del Acero. Esta es la principal normativa que tenemos en cuanto al diseño de los miembros, y es una normativa americana. Aquí nosotros en Colombia tenemos el ICA, el Instituto Colombiano de la Construcción del Acero, pues que ha venido teniendo bastante acogida, ¿sí? Y es un instituto colombiano. Sin embargo, en temas normativos todavía nos basamos en lo que es el AISC. Entonces, el AISC tiene sus diferentes normas, entre esas tenemos el 360, ya su última versión es la 16, y lo que nos habla en esta normativa son para las especificaciones de edificaciones de acero estructural. Nosotros tenemos una norma llamada NSR 10 y viene muy adaptada de lo que son estas normativas americanas. Entonces, el ISC 360 en normativa NSR 10 es como si estuviéramos hablando del F2. Todo lo que es el F2 corresponde a la normativa ISC 360. Luego pasamos a otra normativa ISC, que es la 341. Esta normativa 341 viene lo que corresponde a las provisiones sísmicas para edificaciones de acero estructural. Estas provisiones sísmicas son los detalles adicionales y procedimientos adicionales que debe tener un sistema estructural, un detallamiento o comprobaciones del sistema estructural en el que se está diseñando. Entonces, esta ISC 341 es la que nosotros conocemos en nuestra NSR 10 como el F3. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que es el F3 nos dice provisiones sísmicas.
voy a ver un paralelo acá y digamos que el ISC 341 lo va a comparar con el concreto, es como decir nosotros el C21. Si nosotros nos vamos al capítulo C21 de la NSR10, prácticamente son provisiones sísmicas o requisitos sismoresistentes. Aquí prácticamente lo que son requisitos sismoresistentes están para diferentes sistemas estructurales. Entonces el C21 lo clasifica pórticos resistentes a momentos especiales, ordinarios, muros especiales, ordinarios, y para cada una de las secciones. Entonces tenemos columnas de, vigas de, nudos de. Entonces, lo que corresponde al ISC 341 y lo que es en su similitud, perdón, con el F3 de la NSR10, eh, viene todo lo que tiene que ver con provisiones sísmicas. Entonces, esto es más que todo para sistemas estructurales donde el R es mayor a 3, digámoslo así, del coeficiente de disipación de energía básico del sistema estructural, y ya debemos cumplir con, este, con esta normativa. Ahora, en cuanto a conexiones precalificadas, ¿sí? Nuestra normativa NSR10 no trae, no tenemos, digámoslo, normativa de conexiones precalificadas. Sin embargo, la normativa sí nos indica que debemos utilizar conexiones precalificadas o debemos precalificar las conexiones para el sistema estructural que estemos realizando pues una serie de ensayos de laboratorio. Sin embargo, pues para evitarnos el tema de ensayos en laboratorio, para calificar una conexión, podemos irnos de una vez a la normativa americana, en donde tenemos conexiones precalificadas. Esas conexiones precalificadas lo que hace es prácticamente son unos requisitos tanto de los miembros y de la geometría de la conexión para que trabaje como una conexión rígida. Recuerden que las conexiones se clasifican en rígidas, semirrígidas y articuladas. Entonces, lo que hace una conexión precalificada es que pues la conexión a momento en los pórticos me trabajen siempre en totalmente empotrada, ¿sí? Rígido, o sea, una conexión rígida. Entonces aquí tenemos para la parte de conexiones el ISC 358. Entonces aquí no tenemos equivalente en Colombia, y la norma sí nos dice que nombra esta normativa, y podemos irnos ahí directamente. Entonces, pues esta es todo lo que corresponde a las conexiones precalificadas en pórticos especiales intermedios a momentos para aplicaciones sísmicas. Y para la normativa de diseño de uniones en cuanto a soldaduras, la normativa NSR10 y las ISC tienen el AWS, el American Welding Society, que es el código para soldaduras estructurales. Sin embargo, prima, digamos, hay artículos pequeños tanto en la normativa americana como en la colombiana, en la NSR10, en donde se sale un poquito de las AWS. Sin embargo, las que priman son estas. Entonces, primero lo que me diga la NSR10 o la normativa ISC, y que es muy poco, y de ahí pues ya tenemos lo que es la AWS para todo lo que tiene que ver con soldadura. En cuanto a las normativas aplicables, tenemos los ASTM. El ASTM es la Sociedad Americana
de materiales. Y esa es la que me regula todo lo que tiene que ver con ensayos y calidad de los materiales. Entonces, similitud a lo que tenemos acá en Colombia sería como las normas ICONTEC. Entonces, eso vendría siendo como las ASTM. Entonces, a diferencia de nosotros en concreto podemos especificar una resistencia de material del concreto y se hace en obra, se hace un diseño de mezcla. Pero resulta que para el tema de los aceros, pues nosotros debemos trabajar con aceros disponibles en los mercados y son prácticamente el diseño de conexiones. Por lo general es evaluamos un perfil que ya tenemos sus características tanto geométricas como de material y lo evaluamos de una forma en la que determinamos si nos cumple o no nos cumple sus resistencias, ¿sí? Y sus requisitos de acuerdo a la normativa. Eso es lo que hacemos en la parte de las estructuras metálicas. O sea, nunca mandamos a hacer perfiles nuevos. Entonces, a menos de que sean obras muy grandes en donde las dimensiones de los perfiles comerciales se nos salgan un poco de, o sea, no nos cumpla, tendríamos que utilizar perfiles armados o un tema de perfiles totalmente diferentes. Entonces, cada perfil que nosotros seleccionamos tiene una normativa ASTM. Esa normativa, pues, es la resistencia de nuestros perfiles. En muchas ocasiones he visto ángulos, diseños estructurales en donde le dicen que es un A572, ASTM A572 grados 50, y uno va y mira las referencias de ángulos y generalmente los ángulos son a 36. O por lo menos uno ve perfiles laminados en frío, correas de cubierta, generalmente en las memorias de cálculo, y las diseñan como si fuera ASTM A36 o A572, cuando la resistencia del acero y la especificación del acero son totalmente diferentes. Entonces es muy importante, nosotros vamos a visualizar aquí en el recorrido del diplomado eh, los, los catálogos de los perfiles y vamos a verificar lo que son las normativas aplicables en cuanto a la regulación de temas de materiales como lo que son el ASTM. No que vamos a diseñar un elemento estructural con una resistencia totalmente diferente. Entonces, eso sí debemos tener cuidado aquí con lo que es la parte de materiales. Bueno. Entonces, en cuanto a alcances de cada una de las normativas, esta ISC 360 nos dice que es simplemente para el diseño de sistemas estructurales a criterios de fabricación y montaje. Comprenden el análisis, comportamiento general de los miembros de acero estructural. Entonces, aquí es donde vemos los diseños a flexión, a cortante, características de diseños de soldaduras que tiene. Y una parte muy importante que siempre se deja a un lado y es el de diseños de fabricación y montaje, pues si lo comparamos con la NSR10, eso sería como el F14, F13, 14, y es para las personas que les guste trabajar como constructores de acero. Entonces, ahí hay unas especificaciones también importantes y responsabilidades para cada uno de ellos. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar en lo que corresponde al diseño estructural de los elementos de acero. Bueno, pues nosotros siempre hablamos de acero estructural, pero vamos a ver qué es el acero estructural. Entonces, nosotros sabemos que
el acero, nosotros llamamos acero, es prácticamente la combinación que se tiene entre el carbono y el hierro. Adicionalmente, pues a esto se le agregan otros elementos como silicio, azufre, manganesio, níquel. Sin embargo, pues el principal componente que tenemos es lo que es el carbono como el elemento clave y el que me le da la dureza al hierro, porque pues el hierro en estado natural es un elemento maneable, digámoslo así, flexible, no tan duro como tenemos o tan resistente como es el acero. Sin embargo, pues también todo esto depende de las composiciones químicas que se desea alcanzar, pues, y el uso que se le debe dar al determinado elemento con el cual pues vamos a terminar diseñando o utilizando. Entonces ahí también depende de sus propiedades tanto químicas como mecánicas. Entonces, resumiendo, acero es hierro y carbón. Entonces, vemos aquí algo del proceso de fabricación de lo que es el acero. Entonces, tenemos lo que es el mineral de hierro, vemos acá, y por este otro lado tenemos el carbón. Vemos que estos se mezclan y llegan a la fabricación y llega a un elemento que se llama el alto horno. Aquí pues los altos hornos funden en temas de tenemos un tema de fundición líquida, ¿sí? Y esto pasa a un convertidor de oxígeno. Este convertidor de oxígeno lo que hace es como purificar ese material. Luego vemos que por eso es que se recicla tanto lo que es el acero, prácticamente se vuelve, es reutilizable, ubica en un horno eléctrico, luego llega el acero líquido bruto, este acero líquido bruto acá, tanto de minerales como de la chatarra, y se mezcla en una estación de afinado que se tiene luego de la estación de afinado. eh, Se colocan unos moldes, prácticamente estos son planchas que salen del moldes que se tienen y algunas planchas se empiezan a moldear y se sacan lo que ya son planchas laminados en calientes o perfiles laminados en caliente que pasan por unos procesos de moldeados para darle la forma final a lo que corresponde al perfil. Eh, Cuando trabajamos en estructuras metálicas, nosotros tenemos perfiles de láminas delgadas y láminas gruesas y perfiles laminados en calientes y laminados en frío. ¿Qué es un perfil laminado en caliente? Un perfil laminado en caliente es que por medio de estos lingotes en estado, mmm, llamémoslo así, en el estado fresco de recién salido del horno, se les aplica, se les sigue dando un calor y se empiezan a moldear. Entonces, a ciertas temperaturas, ese es el laminado en caliente, y el laminado en frío, pues corresponde a que se tiene una lámina cold roll, una lámina ya fría, y se corta esa lámina y se doblan los perfiles para, ya cuando la lámina esté fría, y se dobla para hacer los perfiles. Entonces estos perfiles son los que conocemos como los perfiles en C que utilizamos para correas de cubierto. Entonces, vemos aquí una introducción en donde se introduce, como habíamos hablado, el mineral del hierro con cal hidratada dentro del denominado alto horno. Y pues esto es lo que consiste es reducir la cantidad de oxígeno en el hierro, eliminando así las impurezas que facilitan el proceso de fabricación de lo que vamos a tener, que es el acero. Este proceso se le conoce como arribo o hierro espona.
Luego se pasa por un proceso de producción, se refina el arrabio y se introduce en los hornos eléctricos en conjunto con chatarra, grafito y otros materiales con la finalidad de tener lo que es el acero líquido. Entonces aquí vemos, estos son unos electrodos de grafito, digámoslo así, estos electrodos lo que hacen es fundirme y volver el acero líquido. Digamos que esto es como un proceso de un electrodo revestido, donde cuando soldamos, lo que hacemos es derretir el material base. Aquí igualmente funciona. Entonces, con energía, estos electrodos de grafito, pues me derriten lo que es el acero y lo tenemos en componente químico, perdón, líquido. Luego de lo que es del acero líquido, este acero pues es transportado a los moldes en donde se le da la geometría final del acero para ser utilizado. Entonces aquí vemos que tenemos unos perfiles laminados en caliente. Estos perfiles que vemos aquí, 1, 2, 3, 4 perfiles, podemos observar que es un perfil en I. Entonces, simplemente que está de una forma acostada, pero se está moldeando para darle su forma final. Entonces, esta es una forma de realizar pues, los aceros en caliente o se realizan lo que son las láminas. Bueno, vamos ahorita en el proceso de lo que es la clasificación del acero. Entonces, habíamos visto que el acero pues se clasifica de acuerdo pues a su composición química y mecánica, pero adicionalmente también tenemos una de acuerdo a su contenido de óxido. Entonces vamos a ver qué tiene que ver con su composición química y con su composición, cada una de esas clasificaciones. Entonces tenemos que para composiciones químicas, pues el acero se tiene sin alear, aceros semialeados o aceros aleados. El propósito de tener una aleación, pues depende mucho a lo que, como se comentaba anteriormente, de lo que se desea utilizar. Entonces, en temas de aleación se tiene aceros con cromo, aceros con níquel, aceros con plomo y aceros con titanio. Entonces, tenemos un ejemplo acá, por lo menos cuando se utiliza el cromo en la aleación, entonces nos indica que es una excelente protección contra la corrosión, además de aumentar la resistencia al calor. Eso es lo que el cromo en su propiedad le permite al acero. Tenemos también lo que es la aleación con níquel y pues lo que hace la aleación con níquel es aumentar el límite de rotura del acero, o sea, tener una mayor resistencia a la tracción, además brinda propiedades que retrasan la degradación en el tiempo del mismo. Entonces, este es un ejemplo de la clasificación del acero de acuerdo a su composición química. Vemos que después del hierro, el carbón es el elemento más importante que conforma el acero. El contenido de carbón es el acero que influye de manera importante sobre la resistencia y la ductilidad del acero. Es muy importante tener claro temas como ductilidad. Nos dice que también en los aumentos en el contenido del carbono se traduce en un aumento de la resistencia y disminución de la ductilidad. Entonces, vemos que entre más resistente, menos dúctil al aplicarle carbón a lo que es el hierro. Entonces, aquí vemos en cuanto a su composición química, la influencia que tiene el carbón con respecto el porcentaje de carbón sobre
su ductilidad y resistencia. Entonces, todos sabemos que ductilidad es la capacidad que tiene un elemento o un material, perdón, para deformarse, pero sin fracturarse, o sea, que me resista grandes deformaciones. Eso es lo que conocemos como ductilidad. Ahora, en cuanto a resistencia, vamos a ver esta gráfica y aquí tenemos la gráfica de resistencia versus carbono. Entonces, en cuanto a la resistencia versus al carbono, vemos aquí los porcentajes de carbono en donde al incluir unos pequeños porcentajes de carbono, vemos cómo incrementa, ¿sí?, su resistencia de una manera lineal. Sin embargo, ya llega a unos puntos en lo que por más carbón que se aplique, su comportamiento va a ser casi plano, digamos lo que no, o sea, se llega como a una resistencia en donde ya no se justifica más aplicarle carbón. Y en cuanto a la ductilidad, nosotros tenemos el hierro es un elemento dúctil, pero al aplicarle un porcentaje de carbón vamos perdiendo esa ductilidad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver la normativa, actualización de la normativa, bueno, la ACI 318 en su versión 19. Hay comentarios sobre que ya se tienen barras de grado 100. Entonces, estas barras pues se permiten en la construcción, pero se limitan para zonas sísmicas altas. ¿Por qué? Porque en zonas sísmicas altas lo que buscan es ductilidad. Entonces, ya hay ciertos criterios de restricciones para la alta resistencia del acero. Entonces, entre más alto yo tenga mi material, vemos que la ductilidad nos baja. Bueno, ahora tenemos lo que corresponde a la clasificación del acero de acuerdo pues a su cantidad de óxido, y en eso clasificación de óxido tenemos lo que son aceros efervescentes, semicalmados y calmados. Entonces vemos que cada uno depende pues del proceso de desoxidación al que será sometido, lo cual a desoxidaciones débiles, o sea, efervescentes, el acero líquido presenta segregación e impurezas dentro de él, mientras aquellos aceros completamente desoxidados o calmados presentan propiedades mecánicas excelentes. En cuanto a sus propiedades mecánicas, tenemos algo que es aceros dulces o comunes, aceros de altas resistencias y aceros especiales. Entonces, pues, las propiedades mecánicas dependen, pues, de la clasificación que tenemos y, pues, de acuerdo a las composiciones químicas y cantidad de óxido del acero que se maneje. Entonces, en las propiedades mecánicas, se tiene que los aceros con bajo contenido de carbono, lo que están entre el 0.12% y el 0.6%, son aceros dulces. Mientras que aquellos con alto contenido de carbono entre el 1% y el 1.7% y que poseen alguna aleación se denominan como aceros de alta resistencia, y adicionalmente a estos aceros de alta resistencia se tienen lo que son aceros especiales. Nosotros en la parte de la construcción nos enmarcamos en esta parte de aceros de alta resistencia. En la parte de aceros dulces o comunes podemos encontrar como el alambre con el que amarramos las barras corrugadas. Aceros especiales son aceros en los cuales se fabrican piezas importantes
como por lo menos el motor de un vehículo, para transbordadores espaciales, en donde necesitan un acero totalmente especial, pero pues en la construcción vamos a estar en este rango, en aceros de alta resistencia. Entonces, en la clasificación de aceros, en sus propiedades mecánicas, tenemos algo que es el peso específico, que todos conocemos, lo sabemos. Aquí recordamos que el peso específico del acero son 7.850 kilogramos metro cúbico. Tenemos el módulo de elasticidad del acero, tenemos que es 29.000 KSI, que corresponden a los 2.038.901 kilogramos centímetro cuadrado, y tenemos algo que se llama el módulo de corte, que este módulo de corte depende del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson, vemos que está entre 0.3 para la parte elástico y 0.5 para inelástico. Y tenemos el coeficiente de dilatación térmica del acero, que es 11.7 por 10 a la menos 6 sobre grados. Estas son las propiedades mecánicas del acero. Bueno, recuerden que al inicio estábamos hablando de aceros en clasificación de acuerdo pues a una normativa que se llama el ASTM. Aquí tenemos lo que es las propiedades mecánicas de los aceros de acuerdo a esta normativa. Entonces, vemos que tenemos aceros, tipos de acero: baja aleación, alta resistencia. Tenemos baja aleación, alta resistencia con resistencia a la corrosión, y tenemos lo que son aceros al carbón. Entonces, nosotros cuando diseñamos tenemos los siguientes materiales: el ASTM A572, grado 42, grado 50, grado 55, grado 60, grado 65. Entonces es muy importante nosotros clasificar, ¿sí? Y tener muy en cuenta cuál es el acero con el que estamos diseñando. ¿Por qué? Porque es que así también nos varía el FY, que es la tensión de excedencia, o la tensión última, que es el F último. Vemos que dependiendo de estos grados, asimismo, pues me cambia la resistencia del FY o el F último de el material. Tenemos también lo que son ASTM A618, grado 1, grado 2 y grado 3. Vemos que podemos tener las mismas tensiones o el FY, pero con diferente tensión última. Tenemos el el ASTM A992. Tenemos de baja aleación con alta resistencia ASTM A242, ASTM A588, ASTM A847. Y aquí tenemos uno muy conocido, que es el A36. Vemos aquí la tensión mínima de excedencia, que es el 2531, y su tensión última varía entre 4.078 a 5.625. Entonces es muy importante, no es que yo esté diseñando un perfil con A36 y resulta que ese perfil no sea A36, sino que sea A572 grado 50. Entonces es muy importante tener en cuenta y visualizar las propiedades con los perfiles que se están manejando, igualmente que con láminas o con chapas. En cuanto a acero al carbón, tenemos también el ASTM A500 grado B o grado C. Este grado C nosotros lo vemos mucho en lo que son los perfiles tubulares estructurales. Si ustedes trabajan con, voy a nombrar aquí unas fábricas: Colmena, ellos trabajan
con ciertos perfiles con estas características, ASTM a 500 grados. Se tiene también ASTM a 501 en su grado A, B, y se tiene el A529 en su grado 50 y grado 55. Estos son las propiedades mecánicas que nosotros debemos tener en cuenta en los aceros. Bueno, vamos a recordar también algo muy importante que es la ley de Hooke. Entonces, lo que conocemos por la ley de Hooke es que las deformaciones de un material en su rango elástico son proporcionales pues a las tensiones sometidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la deformación que estoy teniendo de mi elemento es proporcional a la fuerza que aplico. Entre más fuerza, mayor deformación. Eso es lo que se tiene. Entonces aquí tenemos el módulo de elasticidad que corresponde a la tensión actuante sobre la deformación unitaria, y sabemos que la deformación unitaria es el delta de deformación por la fuerza aplicada sobre su longitud. Entonces, eso es lo que conocemos en esta parte para recordar lo de la ley de Hooke. Sin embargo, pues es importante tener claro que esto no me funciona es para cuando trabajamos en un rango elástico. Vemos que luego de que nos supere el rango elástico, seguimos con un rango inelástico y ya no podemos aplicar lo que es la ley de Hooke. Entonces, nosotros tenemos un diagrama de tensión de formación. Aquí nosotros en esta ordenada, en la ordenada en Y, tenemos la tensión, y en la ordenada X tenemos lo que es la deformación. Esta es la gráfica del acero que nosotros tenemos. Se nos hace muy parecida también a muchos otros materiales. Sin embargo, vamos a ver qué significa cada uno de estos puntos en el diagrama de tensión de formación. Y nosotros tenemos que, pues, esto es la representación gráfica de un registro de formaciones de materiales productos de tensiones ejercidas. Es un registro que se obtiene mediante ensayos de laboratorio, y para pues los diversos materiales típicos como el acero y concreto, estas curvas pues ya las tenemos muy estudiadas, y se conoce, pues al estudiarlas bastante, pues ya se conoce el comportamiento esperado de lo que es el material. Entonces, en el caso específico para lo que es el acero, se obtiene mientras un ensayo normalizado en donde tenemos una probeta cilíndrica, y para esta probeta pues tenemos unos estándares de acuerdo pues a lo que nos reglamenta el ASTM. Entonces lo que hacemos es prácticamente que alistamos nuestra probeta y con unas mordazas se sostiene la probeta y se le empieza a aplicar una fuerza. Entonces, detallando lo que es la parte del diagrama de tensión de formación, nosotros tenemos un punto que está en línea de color rojo, que nos llega hasta el punto A, y este es el punto en donde se considera que el material se comporta como elástico y lineal, es decir, las deformaciones son proporcionales a las tensiones. Este punto se conoce también como el límite de proporcionalidad. La pendiente de la recta que se forma desde el origen hasta el punto A se define como el módulo de elasticidad.
esto es lo que conocemos en teoría como módulo de elasticidad. ¿Qué quiere decir? Vemos que es una línea recta y todavía no hemos entrado en sedencia. O sea, aquí estamos dentro de la aplicación de la ley de Hooke. Luego, el punto B que tenemos entre el A y el B se denomina límite elástico, el cual demarca el límite entre el rango elástico y el rango inelástico del material. Las deformaciones entre el punto A y el punto B pueden dejar de ser proporcionales entre sí, sin embargo, pueden seguir comportándose de manera elástica. Entonces, hasta el punto A, todo muy bien. En el punto A, yo aplico una fuerza y dejo de aplicarla y se puede decir que el material se recupera de la deformación que se tenía. Ya aquí cuando llegamos a lo que es el límite elástico, este punto, en donde ya deja de comportarse de una manera totalmente lineal, sino que empieza a tener aquí ciertas variaciones, es el que conocemos como el límite elástico y es el que nosotros vemos en los catálogos, lo que se llama el FY. Hasta aquí llega lo que es el FY del material. Luego tenemos un punto que va entre el B y el C y este punto, el material pues se comporta de manera plástica. A partir de este punto, el material manifiesta deformaciones considerables sin necesidad de aumento de las tensiones. Incluso estas pueden disminuir. Este fenómeno es característico de los aceros al carbón. Entonces aquí vamos a tener grandes deformaciones con poca carga que se le aplique en este rango. Entonces ya es como el punto de excedencia del material. Vemos aquí que pues este punto del material no puede recuperarse de la deformación total que ha generado esa fuerza, por lo que existen deformaciones remanentes, las cuales pueden visualizarse en las líneas discontinuas en el acero. Estas deformaciones remanentes en el punto de excedencia corresponden al punto 0.020 o el punto 0.02 o al 0.2% en términos de deformaciones unitarias. Vemos ahora algo que es en el punto CAD y es un punto de estabilización de las tensiones donde aumenta considerablemente las deformaciones plásticas mientras las tensiones fluctúan. Entonces, si nosotros tenemos grandes deformaciones, aquí lo que empieza a hacer el acero es como a reacomodarse de acuerdo pues a las tensiones ejercidas, empieza el acero a deformarse y acomodarse. Luego, en la gráfica tenemos algo que es el punto E, es el punto de tensión última, llamémoslo así, y es considerado como el máximo ordenado del diagrama a la tensión máxima resistida por el material. Desde el punto D hasta el E, las tensiones y deformaciones aumentan, aunque no de manera proporcional, debido a que el material se encuentra en un rango inelástico. Esta parte la conocemos como el FU, el F último que vemos en los catálogos de los perfiles. Resulta que en el punto F es conocido como el punto de ruptura, acá, este es el punto ya de ruptura en donde el material se desprende, se rompe, y es donde ocurre la ruptura abrupta del material. Existe un punto de ruptura aparente y un punto real. La diferencia entre ambos puntos se debe al área de la sección transversal de las probetas que se toman para la determinación de las tensiones. A ver, digamos que con el estudio del acero se ha podido encontrar que al tener mayor deformaciones ellos alcanzan a agarrar más resistencia. Si yo tengo esta probeta de este punto, en donde aquí pues ya ha sufrido unas deformaciones
de acuerdo a las fuerzas que se ha ejercido. Si yo empiezo a tomar el área para las nuevas resistencias, para las nuevas deformaciones, nos vamos a ver que un acero que ya ha sido, digámoslo así, entrado en su deformación, resiste más que un acero que no ha tenido deformaciones. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente, pues resiste más, pero hay una disminución de sección. Entonces, esto lo que hace, al tener la disminución de sección, lo que hace, pues, disminuye en cierta parte la resistencia final. Pero si yo comparo un elemento que ha sido deformado con uno que no ha sido deformado, va a tener mucha mayor resistencia el elemento que ha sido deformado. Eso es lo que se conoce como la parte del punto aparente. Entonces aquí nos dice que se utiliza el diámetro inicial de las probetas, mientras que para el real se mide el diámetro final al momento de la ruptura y es el que se utiliza para determinar las tensiones de ruptura. Vemos aquí que a pesar de que las cargas externas a las cuales es sometido el material se pudieran seguir aumentando más allá del punto E, existirá una degradación de la rigidez o fenómeno de estricción del material, por lo que a partir del punto E las tensiones empiezan a aumentar. Aquí tenemos en cuanto a para comprender, tenemos que las tensiones es igual a fuerza sobre área y nos dice que a pesar de que las cargas siguen aumentando, la disminución del área de la sección transversal del miembro disminuye abruptamente en comparación del aumento de la carga aplicable. Entonces, por eso es que se toma este punto y no continuamos con la gráfica de color azul. Aquí vemos el fenómeno de estricción, entonces se tiene la probeta, se empieza a hacer fuerza de tensión, vemos el F máximo y pues ya aquí pues perdemos sección, perdemos rigidez y lo que hace es la probeta que llega a su punto de ruptura, que es este punto F. Esto es lo que sucede en este diagrama de tensión de formación. Bueno, vamos a ver unos términos y es lo que les comentaba. Ductilidad es la propiedad de un miembro estructural o material de incursionar en el rango inelástico, aceptando grandes deformaciones sin pérdida apreciable de su capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, esta parte que tenemos aquí es conocida como las deformaciones elásticas y en este punto hasta este otro punto es lo que consideramos deformaciones inelásticas. Entonces ya tenemos claro, entonces con esto pues nos dice que es la propiedad que tiene el material para incursionar en el rango inelástico, aceptando grandes deformaciones sin pérdida apreciable de su capacidad. Y tenemos algo que se llama fragilidad. Es considerada como la inversa de la ductilidad, debido a su poca capacidad de resistir tensiones más allá del rango elástico del material o miembro estructural. ¿Qué quiere decir? Un elemento frágil simplemente me llega hasta este punto, no me va a soportar más deformaciones y llega un momento en el que quiebra, o sea que este punto F podría estar por acá, para lo que son materiales frágiles. Ahora, ya entendiendo pues lo que es la parte de ductilidad y de fragilidad, nos vamos aquí con
unas gráficas en donde tenemos deformaciones y esfuerzos. Aquí vemos que tenemos fallas frágiles y tenemos fallas dúctiles. Quiere decir que tenemos grandes resistencias, pero no nos aceptan deformaciones y falla el material. Para este elemento o este otro material tenemos poca resistencia, pero cada vez que el material se deforma, me resiste grandes deformaciones antes de llegar a su fractura, llamémoslo así, a su ruptura. Sin embargo, es importante recordar que cuando se generan desplazamientos, digamos que hay pérdidas de energía. Entonces, eso también ayuda al tema de ductilidad. Aquí pues ya tenemos unos aceros en donde podemos ver que son aceros dúctiles, no dúctiles. Entonces tenemos lo que corresponde a un acero de acero al carbón A36, vemos esta curva del acero A36 en donde tiene su FY en 36 kilolibras pulgadas cuadradas. Vemos que está su gráfica, hasta acá llega su resistencia, pero vemos que nos acepta grandes deformaciones. Aquí tenemos otro material que nos resiste un poquito más, que es el ASTM A572 con un FY de 50. Recuerden que este es el punto de FY de 50, que también nos resisten grandes deformaciones. En teoría, pues este debería estar un poquito más acá, pero pues acá no se logra apreciar bien en la gráfica. Y tenemos otros tipos de aceros. Aquí tenemos aceros aliados de construcción con tratamientos térmicos, aceros aliados templados. Y revenidos, aquí tenemos acero A514, en donde vemos que alcanza una resistencia de 100 kilolibras pulgada cuadrada, pero tiene poca ductilidad. Vemos que si tengo deformaciones que me superan el valor de 0.20, pues ya el elemento entra y falla. Entonces esto es lo que conocemos. Recordemos que la ductilidad es inversamente pues proporcional a lo que es la fragilidad. O sea, un elemento más frágil quiere decir que es más resistente. Pongo siempre el ejemplo del diamante. Si tenemos un diamante, el diamante es un elemento muy duro, pero si se nos cae al suelo, automáticamente se quiebra, se parte. Mismo que con vidrios. Otras propiedades, tenemos propiedades como la tenacidad. Esta pues es la propiedad de un material para absorber grandes cantidades de energía. Es una propiedad muy importante ya que permite a los miembros de acero poder soportar grandes deformaciones durante sus procesos de fabricación y construcción, sin ser fracturados, siendo posible doblarlos, martillarlos, cortarlos, taladrarlos sin daños aparentes. Ahora, tenemos lo que es la dureza. La dureza es la propiedad que mide la capacidad de resistencia que ofrecen los materiales a procesos de abrasión, desgaste, penetración o de rayado. Entonces, antiguamente, como se sabía que un elemento era más duro que el otro, cogían los dos elementos y trataban de rayar un elemento al otro y se decía que este material era más duro que el otro material. Entonces, así se medía la dureza, pues ahorita esos términos han cambiado. La resistencia al desgarro, y se define como la resistencia a la aparición de fisuras en piezas soldadas sometidas a tensiones de tracción en dirección perpendicular a su superficie. Bueno. Otra propiedad muy importante que nosotros debemos conocer del tema de los aceros es la soldabilidad. Pues esto es prácticamente la capacidad que tiene un material para ser soldado, y esto pues depende tanto del material de la soldadura como el material a soldar.
La soldabilidad se expresa en términos de carbón equivalente, lo que es CeV, ya que este compara la soldabilidad de distintos materiales con la del carbón simple, expresado en términos de porcentaje. La API 1104-AB presenta la ecuación desarrollada por el Instituto Americano de Soldadura. Entonces, esta es la fórmula que se tiene de el carbón equivalente. Aquí lo que se hace es reemplazar prácticamente los porcentajes que se tengan de cada uno de estos elementos. Se hace esta fórmula y nos arroja un valor. Entonces aquí nos dice que la soldabilidad de la aleación de aceros que se traten decrece como la regla general. Un acero se considera soldable si el carbón equivalente obtenido según la fórmula anterior es menor a 0.4%. Entonces, si tenemos un material de 0.4%, podemos o sabemos que es un material soldable. Entonces, es importante realizar esto. Hay prácticas en las que le preguntan a uno, ingeniero, ¿yo puedo realizar empalmes de barras corrugadas con soldadura? Miremos a ver si cuáles las componentes que tiene la barra. Se realiza el tema de carbón equivalente y se determina si es soldable o no es soldable. Pero pues no entrará a criterios de que no se puede o sí se puede. Entonces ya con esto se sabe que hay una fórmula para determinar si el acero se puede soldar o no. Para el tema de estructuras metálicas, casi todos los aceros, ¿sí?, son soldables. Llegamos a una parte también importante de esta parte introductoria, que son perfiles de acero. En cuanto a perfiles de acero, pues tenemos distintos tipos de perfiles. Tenemos laminados en caliente, laminados en frío o formados en frío y electrosoldados. Ya les expliqué anteriormente los laminados en calientes, que se cogen las chapas calientes y se le da el molde a su elemento, y los formados en frío son con ya láminas y se doblan con una máquina en frío. Generalmente los perfiles formados en frío son mucho más delgados, son espesores más delgados que los laminados en caliente. Y los electrosoldados, pues, son perfiles que se hacen por medio de chapas o de láminas. Entonces aquí vemos que tenemos cualquier cantidad de tipos de perfiles. Entonces tenemos perfiles tipo I, perfiles tipo H, perfiles tipo I, perfiles acanalados, perfiles en doble T, en T, perfiles en ángulos. Vemos que tenemos perfiles tubulares, tanto redondos, rectangulares y cuadrados, y tenemos lo que son barras macizas. Entonces, aquí tenemos la descripción de perfiles laminados en caliente. Nos dice que mediante la obtención de los lingotes de acero obtenidos del proceso en las líneas de moldeado, se pasan dichos lingotes calientes a través de rodillos con la finalidad de obtener la geometría final de sus perfiles. Se puede decir que son perfiles monolíticos debido a que todos sus miembros se forman al mismo tiempo durante un proceso de moldeado. Entre los perfiles que conocemos como laminados en caliente son los perfiles tipo H, perfiles en canal o U, pero este tipo de canal, y perfiles también en ángulo. Estos son los perfiles que conocemos que son laminados en caliente. En los perfiles tipo H están perfiles IPE, perfiles IPN, perfiles W, que son los laminados en caliente. Vamos ahora acá
algo que es perfiles formados en frío. Entonces, vemos que los perfiles formados en frío se obtienen a partir del doblado posterior de una lámina de acero ya enfriada. Son perfiles que presentan una susceptibilidad al pandeo debido a su espesores tan delgados, limitándolos así a solicitaciones de importante magnitud. Entonces, nosotros vemos que estos perfiles nos sirven simplemente para cargas muy pequeñas o elementos no estructurales. Aquí pues tenemos ya lo que son perfiles característicos de los formados en frío. Y en los formados en frío son los que conocemos como los perfiles tipo C, perfiles tipo Z o variaciones entre cada uno de estos perfiles. Entonces vemos aquí un perfil tipo M, Z, y vemos unos perfiles unidos, perfiles en M, unidos entre sí, dando las siguientes geometrías. Entonces, esto es lo que conocemos como los perfiles formados en frío. Generalmente están entre un milímetro, 1.2 milímetros hasta los 3 milímetros, 3.5 milímetros. Están estos perfiles formados en frío, mientras que los perfiles laminados en caliente tenemos espesores mucho mayores. Bueno, también tenemos lo que son los perfiles electrosoldados, también conocidos como perfiles armados. Estos se obtienen a partir de soldado de múltiples planchas metálicas con la finalidad de aumentar la eficiencia o utilidad de una sección en zonas determinadas. Este tipo de perfiles son muy comunes usados para el diseño de puentes o secciones de grandes dimensiones. Entonces, perfiles característicos, casi cualquier forma. No sé si ustedes han visto naves industriales articuladas que tienen más o menos esta geometría, en donde pues aquí son perfiles con un ala, otra ala, y vemos que este elemento pues nunca vamos a conseguir un perfil de estas dimensiones. Entonces lo que se hacen es láminas de perfiles, se tiene una lámina y se une aquí con otra. Cuando tenemos grandes luces o puentes, ¿sí? Resulta que necesitamos un perfil con una altura de 1 metro, 1,50. Ya en el mercado no existen esos perfiles, entonces se busca una lámina de 1,50 y necesito una en la parte superior, creamos el perfil. Entonces estos ya serían perfiles electrosoldados. Lo que lo componen son láminas y se soldan entre sí para formar lo que es un perfil. En cuanto a perfiles, también tenemos los perfiles tubulares. Estos son perfiles conocidos como de sección o alma hueca, los que ustedes conocen como Structural Section Hole, SSH. Son perfiles con excelentes propiedades geométricas. Estos perfiles pueden ser perfiles formados en frío, en donde tienen o no una costura, o laminados también en caliente. Entonces, en cuanto a perfiles tubulares, tenemos de sección circular. Acá está de sección circular, vemos aquí sección rectangular y vemos aquí lo que son secciones cuadradas. Estos son los que en la normativa colombiana conocemos como PTE. Entonces, perfil tubular estructurales. Eso era lo que les deseaba mostrar en esta primera clase, que son los aspectos generales que debemos tener para el tema de hacer. No sé si tenemos preguntas. Ya finalizamos, revisamos aquí
el tema de preguntas. Por aquí me están diciendo, estas diapositivas las suministran en memoria. Sí, claro, estas diapositivas para las personas que están inscritas se suben a la plataforma y pueden ser descargados por cada uno de ustedes. Me dicen por acá que para información del curso escribí hoy y no me contestaron. El chat queda aquí grabado, entonces lo que hacen es, van a tomar su número y se van a comunicar con usted. Ingeniero Wilson, ¿está ahí? William. Mm, 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 Ingeniero Wilson. Bueno, yo no sé si es que no tienen activos el chat, pero veo muy pocas preguntas. Yo no soy aquí moderador, pero sí sería bueno que se activara el chat porque no veo, veo muy pocas preguntas. El perfil tubular rectangular se puede anclar mediante tornillos a perfiles de aluminio. Sí, sí, se pueden anclar mediante perfiles de aluminio. Sin embargo, hay unos temas importantes que deben tener. Es un tema químico, perdón, sí, un tema químico que hay entre colocar un elemento, bueno, se me fue el nombre, que posiblemente se me pueda estar oxidando más rápido que el otro elemento y en lugar de que sea beneficioso, más bien lo que hace es acelerarme la oxidación de ese elemento. Entonces es muy importante contar con las características del tornillo que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque es que el mismo tornillo, es más, puede acelerarme la oxidación incluso del aluminio o del otro elemento que se esté colocando. Entonces es muy importante tener el tema de arandelas y de tornillos con los que se están utilizando. Bueno, por acá me dicen que el chat está desactivado. Pueden escribirlo entonces al interno. Bueno, por acá me dicen si está desactivado. Muchas gracias. Excelente introducción al análisis. Por acá me dicen cómo se determina en obra qué tipo de soldador utilizar dependiendo del elemento. Pues todo esto depende del tipo de soldadura y también depende del material base con el cual se desea realizar el material base. Entonces, de eso depende el tema de soldadura. Ahora, para determinar si es soldable el elemento con el carbón equivalente de la fórmula anterior, determinamos si los elementos son soldables entre sí o no. Por acá me dicen que la interacción con el software depende mucho del conocimiento en el cálculo de estructura. Así es, recuerden que el programa es una herramienta, el programa no lo hace todo. El programa es una herramienta, si metemos mal el dedo, ¿sí? Mal un dato, así mismo nos puede afectar la obra bastante. Preguntan, ¿los tornillos con acero inoxidable? Bueno, ahí quedé. No sé si tenía que ver con la pregunta anterior. Por acá dice, ¿los perfiles tubulares de sección cuadrada es mejor que usar los perfiles C empachados? Par galvánico, sí. Bueno, los perfiles tubulares de sección cuadrada, a mí especialmente no me ha gustado mucho utilizar láminas delgadas para elementos estructurales. Utilizo perfiles de lámina delgada para elementos no estructurales. Sin embargo, hay una actualización normativa en la que
ya podemos diseñar edificaciones hasta de 2 niveles con perfiles laminados en frío o en caliente, de lámina delgada con unas condiciones especiales y con unos robajos para este tema. Ingeniero Guillermo por acá, par galvánico era lo que se me había ido, ¿sí? Y es el efecto contrario que tiene diferentes usos de materiales para una conexión. Entonces, este par galvánico lo que hace es acelerar prácticamente la oxidación del elemento. ¿Cuál es el proceso de mantenimiento en estructuras de acero para desacelerar la oxidación y la corrosión en estructuras de acero? Bueno, pues es que cuando ya tenemos elementos muy corroídos, lo que se debe, y hay pérdida de sección, lo que se debe hacer es limpiarlos y pintarlos. Prácticamente ese es el tema de pintado con un buen recubrimiento tiene. Y hay ya muchas partes en las que ya está muy corroído el elemento, ya tenemos mucha pérdida de sección, lo que se hace es cambiar esa pieza. Donde hay pérdida de sección, cambiarla o hacer una conexión equivalente para el tema de la estructura. Entonces, cuando, digamos, cuando tengo que evaluar estructuras en donde ha tenido gran parte de corrosión, yo reviso, o sea, se revisa si la sección actual me cumple para resistir las fuerzas. Ya cuando es muy grande, uno entra prácticamente a hacer un tratamiento de cambio de piezas, simplemente donde se tiene la afectación. Dice, para diseño de puentes se debe usar la lámina de calidad A709. Si las vigas se arman, deben ser en esta calidad. Bueno, aquí nosotros vamos a ver, digamos, hay muchas preguntas que se salen de la clase del tema del diplomado. Nosotros vamos a ver, es enfocado a edificaciones. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Por acá me preguntan que a qué horas tenemos las clases. Las clases las tenemos en horario de 6:30 a 8 de la noche. Bueno, aquí me preguntan, ¿el diplomado aprenderemos sobre el programa o sobre el diseño? No, vamos a aprender es sobre el programa. El programa de aquí es IP3D. Esta pues es la primera clase introductoria y es importante tener los aspectos teóricos o criterios conceptuales bien para poder interactuar con el programa. Ya la próxima clase vamos a empezar a manejar lo que es el programa. Entonces, cuando empecemos a hablar de ciertos perfiles, del FYF último, ya ustedes tengan claro esa parte. Nosotros, por acá me preguntan que si el diplomado se va encaminado a análisis o en diseño, en ambos. Vamos a hacer análisis y diseño de los elementos. Vamos a hacer también las conexiones que nos permite realizar el programa CIP3D. Me preguntan, ¿en el curso se va a utilizar algún software? Sí, el software que vamos a utilizar es el CIP3D de la empresa CIPE. Ese es el que vamos a utilizar. Las personas que se inscriban van a tener una licencia del programa en donde lo van a poder utilizar durante todo el desarrollo y un tiempo adicional, porque van a haber unos trabajos en donde ustedes pues entregan para la evaluación. Em, Me preguntan, para proyectos de estantería pesada, las cuales se usan para almacenamiento vertical, ¿funciona el programa? Totalmente funciona el programa
para el diseño y el análisis de estanterías. Me preguntan aquí que si se va a ver algo de dinámica de estructuras. Vamos a ver es cómo incorporamos el sismo, tanto de diseño normativo al programa. Eso lo vamos a ver de una manera es muy sencillo, pero no vamos a tener una charla o una clase de dinámica de estructuras. Preguntan aquí que cuál es la diferencia entre CIPE 3D y CIPE CAD. CIPE 3D es más para estructuras especiales, CIPE CAD es muy enfocado a lo que son edificaciones verticales. La licencia temporal es solo para la versión 2023. Sí, ustedes van a tener la licencia temporal y la licencia temporal es de la última versión que se tenga. El programa se pueden realizar proyectos como Mezzanine y nosotros vamos a realizar dos proyectos, uno de una nave industrial con perfiles IP, en donde vamos a desarrollar también las conexiones, y el otro perfil y la otra estructura que vamos a desarrollar es una cubierta en cercha tipo polideportivo, junto con sus conexiones. Vamos a ver mucho lo que es el manejo del programa, pero pues con criterios también normativos. Dice que edificaciones se refiere a plataformas y techos, se tiene en cuenta factores de ambiente en el programa. No, en el programa no se tienen por el momento factores ambientes. Sin embargo, el programa sí tiene, lo que es el CIPE 3D, sí tiene en cuenta o para nosotros introducir lo que son cargas térmicas. O sea, nosotros simplemente le damos al programa cuál es la variación térmica que va a tener la estructura y el programa automáticamente calcula lo que son esas fuerzas debido a esa variación térmica. Bueno, dicen en vigas armadas se pueden mezclar materiales, por decir patines en acero A572 y el alma en acero A36, pues deben hacer el análisis respectivo con esas uniones, con esos elementos pues ya mezclados. A mí no me gusta realizar ese tipo de combinaciones, ¿sí? Prefiero trabajar uno solo, A572 o A36. Me preguntan análisis modales si el programa maneja lo que son análisis modales para el diseño sísmico. Bueno, el valor del software estamos aquí con el tema del diplomado. Se pueden comunicar con la parte de ICC, por acá hay unos contactos, ¿sí? En la parte de Colombia y se les dará información sobre el costo y las promociones que tiene el programa. Me dicen que para un edificio los perfiles tubulares estructurales tienen conexiones precalificadas. Hay estudios sobre conexiones en perfiles tubulares estructurales, pero para un edificio de más de 2 niveles no, digamos, en zona sísmica alta es muy complicado que cumpla porque hay un criterio que es del F3, que son perfiles dúctiles y los perfiles tubulares estructurales muy pocos llegan a ser dúctiles y son gigantescos y de grandes espesores que ya no los hace el mercado. Me preguntan que si hay diplomados enfocados a edificaciones verticales. Sí, hay uno que es para concretos, en donde se ve el programa CIPECAD en edificaciones verticales. El programa se puede diseñar tanques a presión. Sí, hay una opción de láminas en donde se le aplican cargas de presión.
El programa realiza análisis de vientos, si lo hace vamos a aprenderlo. Si hay un programa que se llama generador de pórticos, él hace el análisis de viento. Sin embargo, aquí se les va a dar unas instrucciones o utilizar unos programas gratuitos para lo que es el análisis de viento. Ventajas y desventajas de los software de ZIPCAD y ZIP3D frente a TAPS y SAM. Ya se sale un poco del diplomado, sin embargo, los programas de ZIPCAD y ZIP3D, una ventaja es de productividad. O sea, actualmente están incorporando un motor de cálculo que se llama el OpenSys a programas ZIPCAD y ZIP3D, que van a permitir análisis mucho más avanzados. Pero si yo solamente quiero temas de productividad, si tengo una oficina en donde me voy a dedicar simplemente a diseños estructurales, productividad con ZIPCAD y ZIP3D va a tener mucho mayores frente a otros programas. Un diseño, prácticamente un ahorro entre un 40 y un 60% en tiempos de entrega con cada uno de estos programas, frente a otros. Por acá el ingeniero William Parra, gracias, buenas noches. Por acá me dicen, en una misma estructura se pueden utilizar aceros A36 y A500, sí, en una misma estructura se pueden utilizar diferentes tipos de aceros. Yo puedo utilizar para mi estructura principal vigas y perfiles IPE y columnas IPE, y las correas o viguetas puedo utilizar otro acero. Este programa funciona para el cálculo estructural en cuanto al diseño de fachadas, así es. El programa también funciona para lo que es diseño de fachadas o elementos no estructurales pequeños, como ese tipo, y también para estructuras grandes. Dice que yo me inscribí, pero no veo el link para la plataforma donde se vean las sesiones. Ustedes van a tener un grupo de WhatsApp en el que se les estará informando ahí todo el tema tanto de clases como también el tema de sus IDs y de sus acceso para la plataforma. Los videos sí se pueden descargar, no sé si se pueden descargar, si ustedes pueden, pues bien, la verdad no sé si se pueden descargar. El curso tiene una duración de 10 sesiones, de hora y media. Podemos tener asistencia del área de sistemas con la instalación del software, sí, sí pueden tener, sí se tiene asistencia con el programa. El programa CIP3D es un programa que permite también diseñar secciones con elementos compuestos. Por acá me están preguntando, CIPCAD podemos diseñar elementos tanto metálicos, en acero, madera, secciones compuestas, secciones en concreto y cualquier otro material genérico. Sí se puede realizar. El programa permite diseñar con elementos de sección compuesta, sí. Bueno, no veo más preguntas por acá en el chat. Por acá me dicen, sí, la asistencia puede ser de forma remota para la instalación. Sí, por acá me preguntan también que si pueden realizar memorias de cálculo completas. Sí, se pueden realizar memorias de cálculo completas. Digámoslo, para entregar a una entidad competente, yo hablaría que el programa le entrega hasta un 80-90% en memorias de cálculo. Con el programa también se pueden hacer diseños de escaleras metálicas. Con el diplomado vamos a trabajar simplemente dos estructuras. Lo importante es aprender a manejar el programa. Ya manejando el programa, ustedes pueden diseñar o modelar cualquier otro elemento en cuanto a temas de modelación. El programa entrega lo que son planos, también planos de conexiones,
predefinidas que ya tenga el programa. En el momento no entrega, me preguntan que si entregan planos como Tecla, no, pero están desarrollando un programa que actualmente es gratuito, que lo que van a hacer es exportarlo como si fuera, digamos, un detallamiento ya de elementos de planos de taller. La próxima clase viene siendo la próxima semana, el lunes de la próxima semana. Listo, ingenieros, creo que no veo más preguntas. Espero que les haya gustado esta primer clase de introducción a conceptos básicos de estructuras en acero, y ya las próximas clases vamos a iniciar con el programa. Listo, ingenieros. Entonces, que pasen buenas noches. Dios los bendiga a todos ustedes. Espero verlos en las próximas clases. Que estén muy bien. Hasta luego.